Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy vamos a hablar de la declaración de la renta y las fechas importantes. Y sí, amigos, como cada año nos toca rendir cuentas ante la agencia tributaria, que da por comenzada esta campaña de la renta, esta campaña de la renta 2024 sobre el ejercicio 2023. Importante que tengamos esto claro. Estamos declarando todos los ingresos que tuvimos con ese IRPF en 2023. Vamos con las fechas importantes. Y vamos con la fecha más importante, que es, cuánto dura y desde cuándo empieza y cuándo termina esta campaña de la renta 2024. Importante que tengamos claro que es la campaña de la renta 2024 sobre el ejercicio del 2023. Pues este año se ha adelantado unos días y ha empezado ya desde el 3 de abril la posibilidad de poder presentar nuestra declaración de la renta vía telemática. Poder presentarla si la hemos realizado nosotros, si la ha realizado un gestor que nos está haciendo esa declaración de la renta o si directamente estamos aprobando el borrador. Y ojo, cuidado con aprobar directamente el borrador. Revisad muy bien si os han aplicado todas esas bonificaciones a las que podéis tener derecho, porque que sepáis que hay miles de millones que se pierden en cada campaña, que se pagan de más en cada campaña de la renta por no haber chequeado correctamente todas esas deducciones, no solo las estatales, sino que también las autonómicas. Pues este año, desde el 3 de abril hasta el día 1 de julio de 2024, tenemos esa campaña de la renta, del 3 de abril a finales de junio, para presentar nuestra declaración de la renta. Siguiente fecha. La siguiente fecha es el 29 de abril. A partir del 29 de abril podremos solicitar cita previa para que desde el 7 de mayo hasta el 28 de junio nos puedan dar esa cita telefónica para que podamos realizar la declaración de la renta con asistencia de uno de los técnicos de la agencia tributaria vía teléfono. Siguiente fecha importante, 29 de mayo. ¿Qué pasa el 29 de mayo? Que se abre la posibilidad de pedir cita previa, ahora sí, para esa presentación o para esa preparación de la declaración de la renta presencial en las oficinas de la agencia tributaria. Estamos hablando del 29 de mayo. Desde el 29 de mayo hasta el 28 de junio podemos solicitar esa cita y será a partir del 3 de junio hasta ese 1 de julio cuando nos podrán dar la cita para realizar de manera presencial en las oficinas de la agencia tributaria, podamos realizar y presentar nuestra declaración de la renta. ¿Y cómo podemos concertar estas citas previas? Lo podemos hacer por internet, pero también debéis saber que hay teléfonos habilitados en la agencia tributaria, que os los voy a dar, para poder solicitar esa cita previa, tanto para la declaración de la renta telefónica como para la declaración de la renta presencial. Y los teléfonos son 91 535 73 26 o 901 12 12 24 o 91 553 0071 o 901 22 33 44. Ahora mi compañera te los va a poner ahí abajo durante un ratito para que puedas tenerlos a tu disposición si necesitas llamar a la agencia tributaria para solicitar esa declaración de la renta telefónica o presencial. Y como ya sabéis, estamos patrocinados por OptiRenta, esa empresa especializada en declaración de la renta, que te van a hacer esa declaración de la renta, te van a asesorar y por lo que cuesta hacer la declaración de la renta, ellos ya saben que vas a ganar dinero porque, como te decía al principio, cientos de millones de euros se pierden en cada campaña de la renta. Se pierden. Se pagan de más y no estamos como para pagar de más porque no se aplican correctamente las bonificaciones tanto estatales como autonómicas o sencillamente porque como no llegamos a esos mínimos no tenemos obligación de hacer la renta y oye, que es que no tener obligación no quiere decir que no la hagas para ver si te conviene presentarla o no, que en la mayoría de los casos te saldría devolver y estás renunciando a esa devolución. En OptiRenta se van a encargar de que no pagues de más, se van a encargar de toda la tramitación, preparación y realización de esa declaración de la renta, con lo que te quitan muchísimo trabajo y después, que son profesionales de este tema, con lo que vamos a reducir al mínimo la posibilidad de que se produzcan errores en la declaración de la renta que luego, son tan tediosos de resolver.
Así que ya sabes, OptiRenta, te voy a dejar por aquí abajo el enlace, tiene una característica y es que cuanto antes contrates el servicio, más barato te va a salir. De aquí a finales de abril tiene un precio, pero si ya entramos en mayo tiene otro precio y si entramos en junio tiene otro precio todavía superior. Porque claro, al final es importante que lo contrates cuanto antes para poder hacerlas cuanto antes y no estar en el último minuto intentando llegar a esa fecha tope, que ya sabéis que es finales de junio, para poder presentar la declaración de la renta. Y sí, te voy a pedir que te suscribas. Te voy a pedir que te suscribas para que no te pierdas nada de lo que te voy a ir contando sobre la declaración de la renta. Vamos a hablar de cómo sacar el borrador, bueno, tenemos además un curso dentro de este canal en el que estamos repasando todos los ámbitos de la declaración de la renta. Por aquí te lo dejo. Pero lo que de verdad quiero es que lleguemos a 1 millón de emprendedores, a 1 millón de autónomos, a 1 millón de pymes. Y con eso pues tengamos suficiente fuerza para poder hacer que, bueno, pues nuestras condiciones sean mejores. Así que te voy a pedir que te suscribas, dale ahí, te suscribes, que des a la campanita, aceptes todas las notificaciones y, ¿por qué no?, que compartas este contenido con toda esa gente que creas que le pueda interesar y les invites a que se unan a nuestra comunidad. Mil gracias. ¿Y cómo podemos presentar la declaración de la renta? Bueno, pues tenemos 2 maneras principales para presentarla. La primera, esa presentación presencial. Podemos presentarla directamente en la agencia tributaria. Si además, bueno, pues hemos pedido esa cita telefónica o esa cita presencial para hacer la declaración de la renta, en ese mismo acto podemos dejar presentada la declaración de la renta. Si no, pues hay que hacerlo por medios telemáticos, bien sea a través de la página web de la agencia tributaria, de sus aplicaciones para realizar esa declaración de la renta, o bien a través de gestores especializados que se encargarán de absolutamente todo, de presentarte esa declaración de la renta de manera telemática en el momento que apruebes ese borrador de declaración que te presentarán. Ya sabes que aquí te recomendamos OptiRenta. Lo tienes ahí abajo. ¿Y cuáles son esos documentos imprescindibles que tienes que tener a tu disposición para sentarte a hacer la declaración de la renta o para encargársela a un profesional de la declaración de la renta? Bueno, pues lo primero y fundamental, el DNI. Necesitamos tener nuestro documento nacional de identidad o nuestro NIE para, bueno, pues poder identificarnos como contribuyentes. Segundo, el número IBAN de nuestra cuenta bancaria, ya que, bueno, pues si nos toca pagar y nos lo van a domiciliar o si tenemos la suerte de que nos toque a devolver, pues necesitaremos ese número de cuenta para que sea en esa cuenta donde nos devuelvan ese dinero que hemos pagado durante el año de más. Borrador de la declaración, pues es un punto de partida magnífico tener ese borrador para que podamos comprobar qué información tiene la agencia tributaria, qué ingresos nos está imputando, si hay alguno que no corresponda, si falta algún otro ingreso. Bueno, pues todo eso lo tenemos que regularizar en ese borrador. Pero es que además, muy importante, tenemos que aplicar las bonificaciones. En ese borrador muchas bonificaciones no van a estar recogidas, así que muy importante que apliquemos las bonificaciones a las que tenemos derecho, tanto las estatales como las autonómicas. Eso puede cambiar radicalmente el resultado de nuestra declaración de la renta. Referencias catastrales de los inmuebles. Si tenemos inmuebles, bueno, pues hay que contar con esa información porque lo vamos a tener que declarar en nuestro modelo de declaración de la renta. Así que si no tienes esas referencias catastrales, entra en el catastro y, bueno, pues busca cuáles son las referencias de tus propiedades. Nóminas y certificados del pagador. Bueno, pues necesitamos ese resumen del pagador en el que nos van a informar de cuánto dinero hemos ya aportado a modo de retenciones durante el 2023, cuál es el total de esa base que hemos ganado en el IRPF y, bueno, pues con todo eso vamos a poder comprobar en el borrador si, bueno, pues la agencia tributaria tiene los datos correctos o si nosotros, con la documentación, pues tenemos que modificarlos. Recibos de gastos e ingresos. Bueno, pues todos esos gastos que puedas imputarte en los diferentes rendimientos, si tienes actividad económica, si, bueno, pues tienes alquilado un inmueble, tienes que tener esos gastos justificados y también los ingresos que se han producido tanto en actividades económicas como por el trabajo, como por el rendimiento inmobiliario, el rendimiento mobiliario. Bueno, absolutamente toda esa documentación la tienes que tener para poder hacer tu declaración de la renta de manera correcta.
¿Y qué te recomiendo yo? Bueno, pues que empieces ya cuanto antes a buscar la solución para esta campaña de la renta 2024. Si vas a hacer tú mismo la declaración de la renta, pues no esperes. Cuanto antes la hagas, antes la revises y antes la presentes, pues seguramente antes recibirás la devolución o, bueno, pues antes podrás prepararte para ese pago que tienes que hacer, que, bueno, como sabes, se puede aplazar, con lo que, bueno, pues podrás planificar tu economía familiar o tu economía personal. También te recomiendo que busques expertos que puedan realizarte esa declaración de la renta. Ahora mismo, bueno, pues con esos ahorros que vas a poder conseguir aplicando bonificaciones que no estás aplicando en tu declaración de la renta, pues no solo te va a salir gratis la renta, sino que vas a ganar dinero, vas a pagar menos de lo que ibas a pagar. Al final no vas a pagar de más, que es lo importante. Así que busca especialistas. Yo te recomiendo OptiRenta, que lo tienes aquí debajo y que, bueno, pues te ayudarán a cumplir con tus obligaciones fiscales, con tus obligaciones en la renta y, bueno, pues te olvidas de todo y sabes que vas a tener el mejor resultado que podrías tener en tu declaración de la renta. Y por último, muy importante que seas consciente de que, bueno, no cumplir con las obligaciones tributarias pues tiene sus consecuencias y, bueno, desde pérdida de beneficios fiscales, multas, intereses de demora, embargos, problemas legales. Son muchas las cosas que nos pueden suceder si no cumplimos con nuestra obligación de hacer la declaración de la renta, de hacerla bien y, bueno, de presentarla en plazo. Recuerda, ya lo hemos dicho al principio, que tenemos una campaña de declaración de la renta que va desde el 3 de abril hasta el 1 de julio. Ese es el plazo y que hay diferentes fechas en medio que nos van a permitir pues, solicitar esa declaración de la renta telefónica, presencial, pero que al final, desde el día 3 de abril hasta el día 1 de julio, son las fechas en las que vamos a poder presentar la declaración de la renta 2024 del ejercicio 2023. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante. Te voy a pedir que te suscribas, que le des a en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir informado sobre todo esto que tiene que ver con el emprendimiento, con la economía, con la renta, aquí te dejo más vídeos relacionados. Adiós, adiós.